Un cordial saludo para todos los que el día de hoy nos ven a través de este medio virtual. Yo soy Emil Marzula Rodríguez Caldera, docente del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Junto con mis compañeros, profesores, hemos estado trabajando en el Departamento del Amazonas desde el año 2016 a través de proyectos de investigación que han sido financiados por la Universidad Militar Nueva Granada. Uno de estos proyectos realizados el año pasado tenía de diseñar una estrategia de turismo sostenible para la comunidad de Ticunas, Cucamas y Yaguas, comunidad con la que hemos trabajado, como ya les comentaba. Frente a la situación del COVID y a las nuevas prácticas y a los protocolos que se deben asumir a partir de esta pandemia, hemos trabajado en esta ponencia que se denomina Desafíos del Resguardo de la Comunidad de Ticunas, Cucamas y Yaguas en Puerto Nariño, Amazonas, en relación al turismo sostenible en el escenario post-COVID-19. En ese sentido, vamos a reflexionar sobre esos desafíos que ahora tiene que afrontar la comunidad del resguardo Ticoya, que ya de por sí son complejos asociados a sus condiciones socioeconómicas y ambientales. Ahora le tenemos que sumar todo lo derivado a esta pandemia del COVID-19. La metodología utilizada para esta presentación, esta ponencia, es cualitativa, de carácter analítico, a través del método de acción participativa, porque hemos tenido la oportunidad de realizar unos talleres de formación y de participación de miembros de las 22 comunidades que conforman el resguardo Ticoya. Las líneas bases o generales de esta presentación van relacionadas a esas directrices internacionales para la reactivación del turismo a nivel mundial, considerando pues el COVID-19. Asimismo, cómo ha sido en líneas generales esa respuesta del resguardo frente al COVID, y para finalizar, cómo ha sido esa también respuesta o cómo podría ser esa respuesta del resguardo frente a la activación turística en el escenario post-COVID-19. Como ustedes ya saben, el tema del COVID, de esta pandemia que ha venido a cambiar las dinámicas mundiales en todas las perspectivas, limitando la movilidad de factores, de actores, de recursos, limitando hasta la convivencia básica con los familiares, restringiendo actividades a las que ya veníamos acostumbrados. Entre esas actividades, la que más generaba movimiento, movilidad de personas, sin lugar a dudas, es el turismo. El turismo se ha visto afectado considerablemente por la pandemia del COVID. Tanto así que desde la Organización Mundial del Turismo han realizado diversos informes en relación a este ítem. En términos generales, voy a hablar acá de lo que sería esa situación para América. Desde que inició la pandemia, la actividad turística de esas llegadas a otros destinos ha sido de menos 65%, generando en algunos meses en particulares un punto bastante bajo de menos 94%. Esto en particular para las Américas ha sido bastante letal, en el sentido de que ya teníamos unas condiciones bastante adversas en tanto a el desarrollo económico y social de nuestras poblaciones. Ahora, sumado al COVID, esto trae nuevos desafíos para los estados y también para los ciudadanos. En particular, para el continente suramericano, o el subcontinente, la actividad turística ha generado o ha registrado una disminución del menos 63% de las
llegadas, de las actividades relacionadas puntual de Colombia. Esto se ha visto reflejado en la disminución a cero prácticamente de los arribos nacionales y también pues limitando la salida de los extranjeros de acá, solo pues a la activación de algunos vuelos humanitarios, pero en términos de turismo la actividad ha sido cero, considerando las decisiones del mandatario nacional de cerrar las fronteras. Esto pues para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, en particular en términos de turismo. Para el año 2019 se registraba unos ingresos por turismo de 1.172,82 millones de dólares. Sin embargo, durante el año 2020 apenas se han podido recolectar 46,67 millones de dólares. O sea, la cifra es bastante alarmante. Registra una disminución del menos 96% de los ingresos en términos de turismo. Esto también ha impactado, sin lugar a dudas, la generación de empleo, tanto directo como indirecto, de esta actividad mundial. Frente a la situación del COVID, la respuesta ha sido, digamos, evaluada, gestionada a partir de los organismos de las Naciones Unidas, que son actores de este sistema internacional, de ese escenario donde hacen vida y interactúan las diversas organizaciones, los estados, las transnacionales, entre otros. Esta respuesta tiene que ser una respuesta colectiva, una respuesta multiactorial que involucre a todos los actores de orden nacional e internacional para que podamos contener la propagación de este virus, pero también para resguardarnos. Y asimismo pensar en la reactivación de las actividades, en particular desde las Naciones Unidas, de ese sistema, se han generado diversas situaciones en términos de seguridad o de bioseguridad, pero también en términos de turismo, de prevención de violencia y muchas otras aristas. El reto de todo es poder alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible planteados en esa Agenda 2030 que busca la consolidación de nuestro sistema pensando en las generaciones actuales, pero también en las generaciones futuras. A partir de todo esto, desde la Organización Mundial del Turismo se creó un documento denominado Directrices Globales de la Organización Mundial del Turismo para reiniciar el turismo. En líneas generales, este documento propone unas formas más eficaces para hacer que el turismo sea seguro y fluido para todos, las empresas, los trabajadores, los usuarios, etc. Este es un documento orientador. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un documento que genere una obligación de los estados en su cumplimiento. Sin embargo, aquí pudiéramos hacer una acotación que los estados, al suscribirse a las organizaciones internacionales, adquieren unos compromisos que pues tienen que ser cumplidos. En ese sentido, es un llamado también a los estados a cumplir con estas decisiones que se toman en el marco de las organizaciones internacionales. Este documento plantea muchas prioridades, principios, directrices globales para la reactivación de la actividad turística. Es un documento que fue preparado por el Comité de Crisis frente al COVID. En líneas muy generales, el documento va a fundamentarse en retomar esa seguridad, esa confianza de los viajeros, de los usuarios, de los empleados, de los operadores turísticos, de aquellos de los artesanos, ¿sí? Que llamamos de aquellos en donde la actividad turística genera empleos indirectos, pero también los que están directamente vinculados. Es un llamado
a la protección de todos los que están, como les decía, vinculados, pero también es un llamado a la generación de nuevas actividades y de repensar la actividad turística en función a la bioseguridad, con el planteamiento de protocolos conjuntos que sean protocolos discutidos y aprobados, en este caso por los actores, particularmente los estados, ¿sí? En función de lo que tiene que ver específicamente con esa movilidad o esas migraciones de ciudadanos de un estado al otro. En ese sentido, la gestión de la frontera va a estar bastante vinculada a todo este proceso. Un punto importante que encontramos dentro de la revisión realizada a este documento es que solo se menciona el mar, la tierra y el aire. En ese sentido, un factor geográfico tan importante como es el río, y en particular el caso que nos ocupa sería el río Amazonas, quedaría por fuera dentro de esta dinámica. Entendemos que son directrices globales, sin embargo, pues hay algunos factores geográficos que son determinantes para comprender la vida turística y el desarrollo de estas actividades. Uno de los puntos más importantes dentro de este proceso es ese llamamiento a gestionar la innovación y la sostenibilidad a través de la transformación digital, a través del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que generen, digamos, aplicativos o herramientas virtuales en pro de disminuir el contacto directo entre los usuarios o los turistas y los prestadores de servicios turísticos. Un gran desafío. Para el caso en particular que nos ocupa, la comunidad del resguardo de Ticunas, Pucamas y Yaguas está ubicado en el municipio de Puerto Nariño, en Amazonas. Este es el segundo municipio del departamento del Amazonas. Está, digamos, compuesto tanto por Leticia como por el municipio Puerto Nariño y unas, digamos, las comunidades apostadas a lo largo y ancho del río Amazonas y de los afluentes Loreto, Yacuyá, Macayaco. Acá hay un punto importante a mencionar, y es que en el año 2018 el complejo de humedales Lagos de Tarapoto fue designado como sitio Ramsar. Sitio Ramsar es una categoría que se le da a unos espacios geográficos, especialmente hídricos, que tienen gran valor ecológico y biológico. En ese sentido, meritan, digamos, una especie de garantías y de protección para que estas características no sean adulteradas y poder manejar un equilibrio en estos ecosistemas. En ese sentido, hay un compromiso manifiesto del Estado colombiano frente a la Convención y frente a las organizaciones internacionales. Otro desafío bastante importante para las comunidades indígenas en este punto. Esta comunidad también está ubicada en este departamento que es fronterizo con el Estado peruano, el Estado brasileño, lo que hace aún más compleja la movilidad en estos espacios. Es mucho más complejo la restricción para las migraciones, para estas movilidades. Por ende, pues el desafío es aún mayor, como ya se los había comentado. Dentro de los análisis que hicimos, encontramos que inicialmente tanto Leticia, que es la capital del departamento, como Puerto Nariño enfrentaban un desafío bastante grande en el sentido de la contención de la propagación del COVID-19. ¿Qué hicieron nuestros pobladores indígenas, en particular los del resguardo, considerando sus condiciones socioeconómicas y las infraestructuras que hay en cuanto a el sistema de salud en este espacio geográfico? Pues acudieron a esa medicina tradicional para poder
mitigar el impacto del COVID en la población indígena, una de las poblaciones más afectadas a nivel mundial y en particular en este espacio amazónico. En ese sentido, tenemos el ejemplo del mayor Rosendo Awe, que estuvo socializando algunos protocolos, algunas medidas, y especialmente ese tratamiento fundamentado en los conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas. Eso como para contener el virus y esperar una respuesta efectiva por parte del Estado, la presencia del Estado en particular en el resguardo y en Puerto Nariño, a lo largo y ancho realmente de este río Amazonas es bastante escasa, las dimensiones territoriales son bastante amplias y las necesidades son mucho más amplias. Digamos, ¿cómo ha sido la participación o la actuación del resguardo frente al turismo? En primera instancia, son iniciativas, son bastante incipientes, se quieren vincular a lo que se denomina esa cadena del turismo, pero se quieren vincular conservando sus tradiciones, conservando sus conocimientos, ¿sí?, culturales, ancestrales, y también considerando estos elementos de orden, digamos, nacional e internacional. Quieren ser un destino turístico, pero que no sea solo llegar a Puerto Nariño, sino compartir directamente con las comunidades indígenas del resguardo Ticoya. En ese sentido, desde la Universidad Militar hemos emprendido una gran labor que ha sido en primera instancia definir esa categoría de turismo que quieren las comunidades, definirla junto con ellos, con miembros de las 22 comunidades, y que el Congreso WONE, que es la alta instancia de decisión dentro del resguardo, pues decida cuál va a ser esta definición de turismo. Estamos a la espera de poder regresar al territorio ticoyano para conversar con los miembros del Congreso WONE y tomar una decisión en relación a este punto en particular, asimismo como a las iniciativas turísticas que fueron identificadas a través de este proyecto desarrollado por la Universidad Militar y que a su vez generó 3 rutas turísticas que tienen como factor integrador el río. Y en este aspecto en particular se tomaron el río Amacayacu, Loreto-Yacu y por supuesto el río Amazonas. También teniendo en cuenta que de uso racional de estos recursos, de los humedales, que las acciones que se ejecuten tienen que ser nacionales, locales, pero también que estén vinculadas a todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional. ¿Sí? En este sentido también involucra la participación directa del resguardo y de sus decisores a través de ese gobierno propio, respetando sus usos y costumbres. El ejercicio realizado desde la Universidad Militar siempre ha estado en favor de las comunidades y de las necesidades que éstas tengan. Para la reactivación turística desde el ámbito nacional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha diseñado un documento denominado Compromisos por Colombia. En este documento básicamente se resalta la necesidad de apostar al turismo local con algunos incentivos fiscales, etcétera, pero pensando siempre en esta necesidad de restablecer la actividad turística al interior del Estado colombiano. En este sentido se hace énfasis al turismo sostenible y en particular al turismo de naturaleza. Digamos, a simple vista pudiéramos decir que efectivamente el resguardo donde se encuentra ubicado pudiera desarrollarse el turismo de naturaleza. Sin embargo, bajo las necesidades manifiestas por las comunidades de este resguardo, estamos a la espera de la definición exacta de esta categoría de turismo. Lo que sí tenemos claro en términos generales es que el turismo tiene que ser un turismo sostenible, pensado en las generaciones actuales, pero también en las generaciones futuras.
Esto para entablar esa relación entre las organizaciones y las actividades que se van realizando desde lo local. Asimismo, es necesario pues, establecer unos acuerdos nacionales y trifronterizos. Esto es súper importante, el tema trifronterizo, para poder afrontar los desafíos, los retos que nos trae el COVID-19 y también que nos trae esa libre movilidad de nuestras comunidades indígenas a lo largo del Amazonas. El desarrollo de estos protocolos de seguridad, de bioseguridad, también tienen que ser pensados en función a los lineamientos nacionales y a su vez en las necesidades de los brasileños por la misma complejidad de la ubicación geográfica. Otra de las necesidades para esta reactivación turística es la constitución o la legalización de las iniciativas identificadas, esa formalización, que es la denominación adecuada que tiene el Ministerio de Turismo. Entonces es necesario empezar a gestionar todo lo referente a esta legalización. Asimismo, la articulación de los actores públicos y privados dentro de este espacio geográfico es súper necesario. Desde la Universidad Militar, como uno de estos actores públicos, en particular desde la academia, hemos estado trabajando fuertemente para gestionar las ayudas, los conocimientos, las capacitaciones y que la comunidad pueda desarrollar sus actividades turísticas previo, digamos, a COVID-19. Ya veníamos trabajando con COVID-19 y post-COVID-19 seguiremos al lado de la comunidad para ayudarlos en las necesidades o en las soluciones realmente que podamos aportar desde la academia. Otras de las necesidades imperantes frente a esta situación es trabajar en la educación turística. Si hay iniciativas, hay algunos ejemplos satisfactorios, sin embargo, es necesario apostar por más inversión en esta área. Asimismo, es necesario apostar por la inversión en infraestructura y gestionar todo lo de migración, en esa libre migración que hay en este espacio geográfico. El acceso a las TICs va a ser necesario para esta reactivación turística, sin embargo, nos hemos dado cuenta que las condiciones socioeconómicas y geográficas de estas poblaciones dificultan en muchas ocasiones el acceso directo a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay comunidades en las que apenas hay luz cada 2 horas, 3 horas diarias, en las que no hay agua potable, etcétera. En ese sentido, es complejo poder garantizar una calidad digamos, en las actividades turísticas, entonces es un desafío enorme por parte de las comunidades. También es necesario trabajar en ese medio ambiente y en turismo, teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado de las condiciones geográficas, de las condiciones ecológicas y biológicas de este espacio. En términos generales, para cerrar, consideramos que las directrices globales difieren en muchas ocasiones de las realidades del entorno, difieren de las condiciones que tienen nuestras poblaciones indígenas para poder alcanzar todas esas prioridades, principios y metas que se toman digamos, en las organizaciones internacionales y que en cierta medida pues son las orientadoras de la nueva realidad post-COVID. Desde el resguardo Ticoya, la propagación y el control del virus, de esa propagación del virus, pues va a seguir fundamentada en lo que es la medicina tradicional. Se están gestionando más vínculos con otros actores, un afianzamiento de la relación con la alcaldía, con la gobernación y con otras instancias de orden nacional, a través, digamos, en algunos casos, ha sido a través de la Universidad Militar que hemos logrado encaminar estos espacios de conversación con las instancias nacionales. Asimismo, se va a continuar con la socialización de los protocolos ajustados a sus conocimientos tradicionales,
también considerando los lineamientos nacionales y en particular en todo lo que tiene que ver con sus culturas. Y ya para cerrar, el resguardo Ticoya, en cuanto a la reactivación turística post-COVID, tiene desafíos enormes, como ya les había mencionado, no solo en temas económicos, sociales, políticos y tecnológicos, ahora también los desafíos culturales, muchas de las experiencias vividas dentro del resguardo y de las iniciativas que se tienen pensado desarrollar están vinculadas efectivamente a generar una interacción directa entre el turista y el prestador de servicio, en este caso de los miembros de la comunidad, a través de actividades culturales que, digamos, ameritan o ameritarían protocolos de bioseguridad mucho más complejos y adaptados, que no rompan, ¿sí? Que no sea un choque con esos conocimientos ancestrales y la cultura. En términos generales, eso era lo que le queríamos presentar el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.